came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Larson y Joseph Larson y nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Jimmy Dupree. Y doctor Dupree, estamos muy alegres de tenerle con nosotros. Usted pastorea, yo no sabía eso, que usted pastorea en Faith Memorial Church en Cleveland, Tennessee. ¿Usted fundó esa iglesia? No, fue empezada por un caballero llamado M.E. Littlefield en 1945. Bueno, han pasado unos cuantos días. 1 o 2, sí. ¿Y cómo van las cosas por allí? Las cosas van bien, las cosas van muy bien. Cuando él empezó la iglesia, era mejor conocida por su cuidado y benevolencia. Él estaba ayudando a la gente, alimentando a los pobres, distribuyendo alimentos, ayudando a la gente cuando la gente ya ni siquiera conocía lo que era la benevolencia. Y tiene esa reputación en nuestra comunidad de ser la iglesia más dadivosa, el pastor más dadivoso. Y tuve el privilegio de conocerlo personalmente y trabajar con él cuando yo era un estudiante en el Instituto Muy Bíblico. especial. Ahora, usted también enseña en la universidad, ¿no? Así es, para la Universidad de Miami Mara, Biblia, Enseña allí Biblia y qué más. Bueno, Biblia, bien. sí. Bien, y ha estado haciendo eso también por mucho tiempo, ¿no? Más de 20 años. Eso es lo que imaginaba. Qué bueno tenerle, qué bueno que nos visitó, que llegó hasta acá y qué bueno tenerles. Y en este tiempo de estudio, no queremos que usted se limite en participar. No se preocupe porque él se hiera. Tengo que tener cuidado porque ellos son más altos que yo. Ese es el problema, caballero. Ese es el problema, que Somos gigantes nosotros gentiles. constantemente le pedimos al Señor, pero van a crecer más, Señor. Pensé que anoche cuando Gabriel dijo que Joseph había crecido en la iglesia, yo estaba ahí pensando, y aún sigue creciendo. Espero que no, dice Joseph. Bueno, mientras siga predicando como predicó anoche, menos algunas situaciones que se mencionaron allí. Hubieron varias situaciones que por poco me tengo que ir a casa de mis padres. Su esposa llamó y dijo, échenlo. Le dije, no, 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 eso no lo podemos hacer. Estamos aquí restaurando gente, no destruyendo. Qué bueno por ello, ¿no? Yo estaba preocupado que Jude te iba a lavar el cerebro. Tuvimos una gran campaña, realmente que sí. Damos gracias al Señor por ello, en gran manera, ¿no? Y le damos al Señor pues la honra y la gloria. Y ustedes que estuvieron con nosotros, quiero que sepan que estuvimos muy alegres de tenerles y le damos pues gracias al Señor por ello. Y espero que estén planificando. La próxima campaña es la campaña de resurrección, ¿no? La campaña de Así es. resurrección que ya será el próximo año. Y es una campaña, es familiar, pero si puede, pues planifique desde ya estar con nosotros. Y le prometo lo siguiente, no se arrepentirá, será bendecido, ayudado, fortalecido, alentado, y damos gracias al Señor por ello. Así que sí planifiquen estar con nosotros si pueden. Y bueno, nosotros garantizamos de la mejor manera el mover y la operación del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos. Y digo que lo garantizamos, solamente podemos garantizarlo por la ayuda del Señor. Y, y esa es la campaña de resurrección, es la campaña más grande, pero planifiquen, si pueden estar aquí, no se arrepentirán. Bien. Ahora el Bibliatón, cuando ya se acerca, ¿no? El próximo lunes, la próxima semana, el 1 de agosto. Así es, el día primero. El primero, ¿será eso el lunes? Sí, el lunes.
Bueno, estén orando al respecto. Nosotros actualmente tenemos unas 200,000 Biblias siendo impresas ahora mismo y muchas están siendo impresas en Brasil, otras se están imprimiendo en Bielorrusia. Y bueno, pues eso ayuda a la distribución. Y las personas que son dueños de la planta de impresión en Bielorrusia son cristianos que he conocido ya por muchos años. Y son personas, gente de Dios que hacen un buen trabajo y nos dan el mejor precio que pueden darnos. Y bueno, de todas maneras, nosotros estaremos distribuyendo, ya son más de 200,000 Biblias que se están imprimiendo en esta ocasión. No sé si mi asistente me estaba preguntando porque tenemos que comprar el papel inicialmente. No es algo que no les pagamos, sino hasta que después que impriman las Biblias, pero sí tenemos que pagar antes de que se impriman, porque es tan difícil conseguir el papel hoy día. No sé por qué, no tengo idea qué es lo que causa eso, y no he encontrado a nadie que sabe por qué. Creo, hermano, sobre que es una combinación de el envío y la gente que no trabaja. Creo que Sí, yo esos creo dos que problemas. estás en lo cierto. Así que Bueno, realmente es causado por algunas personas. así Claro es. que sí. Y bueno, de todas maneras hemos podido, pues, estamos empezando, finalmente tuviste tu libro, ¿no? Así es. Estábamos esperando ese envío por 6 meses y este libro se Lo hizo un poco imprime más en difícil. papel de Biblias, un poco más difícil, pero está ya disponible de nuevo el devocional Migajas de Pan. Puede hacer su pedido. Bueno, si ordenan de él o nosotros, no importa, adquiera su ejemplar. Ellos pueden comprarlo conmigo cuando yo viajo, pero no siempre lo cargo conmigo. Muy bien, ya mencioné esto, doctor Dupree, pero usted participe cuando quiera hacerlo. Gracias. Hermano Sogor, puedo mencionar varias campañas que voy a tener. Claro, sí. Este próximo fin de semana voy a estar en Stevenson, Virginia, con el pastor Adam Cabbage. Adam y Molly son egresados de el Instituto Bíblico de acá. La iglesia es Word of Life Ministries en Stevenson, Virginia, el sábado a las 7 y el domingo a las 11. Y el próximo fin de semana estaré en Bowling Green, Findlay, Ohio, Faith, Hope, Love Christian Church. El hermano Willie Miller ha sido una extensión del mensaje de la cruz allá en el área de Bowling Green desde que empezó el mensaje y él ha estado conectado con nosotros a través de 2 estaciones radiales y estaremos ahí para 3 servicios en Weinbrenner Conference Center, viernes a las 7, sábado a las 7 y estaremos en la iglesia de él a las 10 de la mañana ese domingo en la mañana. El 5, 6 y 7 de agosto son las fechas, así que si vive en esa área de Ohio, nos encantaría que nos acompañara. ¿Qué mencionaste de 2 estaciones? No entendí. Bueno, las primeras 2 estaciones radiales, claro que fueron acá en Baton Rouge y en Bowling Green. El hermano Miller ha estado asociado con el ministerio y especialmente con el mensaje de la cruz, cuando lo único que teníamos eran esas 2 estaciones radiales antes de tener casi 80. Ahora tenemos 90 estaciones. Así es, así que tenemos 90 y eso fue antes del tiempo de la cadena SBN y él ha estado involucrado con eso. Estuve en esa área, en esa iglesia, creo que fue, estoy tratando de recordar, en el 2008 me parece, 2006 por ahí. Así que él ha hecho un trabajo excelente con lo que tiene en esa área. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida? Estamos estudiando la doctrina de la segunda venida. Hemos estudiado tal vez 8 o 10 doctrinas en el último año y ahora estamos estudiando la doctrina de la segunda venida, que será el evento más cataclísmico que el mundo jamás habrá conocido, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, acompañado por todo santo de Dios que jamás ha vivido, en caballos blancos, en medio de la batalla de Armagedón,
que realmente llevará eso a una conclusión y sobre todo Israel le aceptará el Señor Jesucristo finalmente como su Mesías, Salvador, Señor, Maestro, Redentor. Y realmente habrá millones de otros que harán lo mismo en ese tiempo. Y de todas maneras, el propósito de la segunda venida serán varios. Serán varios porque son, número uno, salvar a Israel, y que estará en el punto de destrucción y por eso destrucción. Ahora bien, y yo quiero enfatizar, yo siento la presencia del Señor mientras leo esto. Israel ha tenido días difíciles y han traído sobre sí que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos. No tenemos rey sino al César y hemos encontrado que Satanás ha sido un capataz terrible. Eso encontró el pueblo de Israel. Pero la palabra todavía está vigente y Dios habló en serio cuando dijo, quien bendiga a Israel, yo les bendeciré, y a quien maldiga a Israel, yo le maldeciré. Y eso quiere decir que traerá juicio sobre ellos. Pero Israel está lejos de Dios actualmente, pero está más cerca del Señor de lo que jamás han estado, porque cuando Él vuelva, ellos van a aceptarlo como Señor y Salvador inmediatamente. La evidencia es que todo judío en la faz de la tierra aceptará al Señor Jesucristo como su Señor, su Salvador, su Señor, su Rey y su príncipe. Y, y el anticristo pues será echado en el abismo y, y muchas cosas sucederán en ese tiempo en particular. Pero personalmente creo que la salvación de Israel será lo mayor de todo. Y Israel finalmente llegará a casa. Jacob finalmente llegará a casa. Aleluya. Alabado Dios. Y, y será realmente, Zacarías dijo que sería toda la nación en aquel momento llorará, literalmente llorarán porque se darán cuenta lo que ellos hicieron, crucificaron a su Salvador. Estaba leyendo ya hace tiempo atrás, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero él dijo que si Dios perdona el pecado de Israel al rechazar y crucificar a Cristo, Él perdona cualquier pecado. Y eso es un hecho, damas y caballeros, Él lo perdona. Él limpia de toda injusticia y, y todo judío en la faz de la tierra vendrá a Cristo en ese momento. Ahora ustedes participen cuando gusten, por favor. Hermano Sager, es tan importante el señalar que Israel va a aceptar a Jesucristo, como usted lo mencionó, como su Señor, su Rey, pero más importante como su Mesías, el Mesías. Los, las citas bíblicas mesiánicas, y hay bastantes en el Antiguo Testamento que señalan al Mesías que vendría. Bueno, ellos realmente no le pueden aceptar como Mesías hasta que le acepten como Salvador. No, todo junto, no estamos Así tratando es. de separarlo. Creo que es muy importante que señalemos que el ellos aceptarlo como Mesías es el campo donde ellos lo rechazaron cuando él llegó la primera vez. Él se ofreció, bueno, Israel en aquel tiempo de la venida de Cristo estaba esperando lo que usted dijo, un rey, alguien que les liberaría a ellos de la opresión de Roma y los establecería como la nación primordial y gracias a Dios que ellos lo verán como su Mesías. Tuvimos un abogado amigo en Los Ángeles que era amigo y estaba hablando con él sobre esto. Y él dijo, yo no lo entiendo. ¿Por qué es que Dios permite lo que ha sucedido con nosotros hablando con el holocausto? Y realmente no tenemos nada que ver con lo que hicieron 2000 años atrás. Y nosotros no tuvimos nada que ver con ello. Dije, bueno, es verdad, no tuvieron nada que ver con ellos, pero ustedes no aprecian a Cristo ahora en lo absoluto, a diferencia de ellos. Y él se quedó pensando un momento y me dijo, eso es verdad, es verdad. Muy cierto, Ellos sí.
no anticipan, no tienen ninguna reverencia hacia Jesús, no le aprecian en lo absoluto, más de lo que hicieron antes. Entonces sospecho que si ellos tuviesen el medio, ellos lo crucificarían otra vez, tal vez. Bueno, fue la incredulidad. Pero esa incredulidad todavía está presente. Correcto. Israel va a aceptarlo número uno, en esencia, como aquel que llegue como Mesías, pero aceptarán a aquel que llegue en su propio nombre y ese es el anticristo. Lo mirarán a él por las falsas promesas que él hará. Una vez más, Israel, que está buscando ese reconocimiento, aún hoy en día están buscando una seguridad, pero una seguridad de reconocer sus fronteras, reconocer que esa es su tierra. El anticristo los va a engañar en ese punto, ya que les ofrecerá Así ese es. pacto de paz y eso empezará la gran tribulación y él hará lo que nadie ha logrado hasta ese momento. Pero desafortunadamente esto también será el gran engaño que se llevará a cabo en sus corazones. Estoy tratando de recordar el nombre de aquel hombre que fue un asesor al presidente Truman, Clyde Clifford, ese era su nombre. Y él era el asesor más joven que el presidente Truman tuvo en su momento. Y, y él dijo, yo lo escuché contar su testimonio, que realmente no es un testimonio, pero yo escuché la entrevista de él a través de la televisión y anunciaron que este hombre había visto realmente más historia en los Estados Unidos que cualquier otro hombre. Ya tenía unos 90 años en el momento que él murió. Él murió unos meses después. Y, y dijeron que, o él dijo, él contó que él no tenía relación con el presidente Truman en lo absoluto. Él era el asesor menor en aquel momento entre todos los asesores. Él sí estaba en las reuniones, pero nadie le pedía su opinión en nada. y, y él contó que él sentía muy fuertemente que Israel tenía que recibir la tierra de sus ancestros. Ellos tenían que recibir esa tierra. Él lo sentía muy fuerte en su corazón. Sintió que los Estados Unidos debía de poner el poder y y el prestigio de esta posición tras el establecimiento de Israel como nación y que se debería de llamar Israel, como lo dice la Biblia, ¿no? Porque pues George Catholic Marshall, era, era el mejor amigo del presidente Truman, y, pero él estaba completamente opuesto a Israel ser una nación. Él sugirió hasta, vamos a comprar una nación en Centroamérica y dársela a los judíos y que sea esa su tierra, ¿no? Entonces, Clifford escribió una carta y le escribió aquella carta al presidente. Y, y él conocía a un hombre que tenía el oído del presidente y le pidió, por favor, entrégale esta carta al presidente. Y el caballero le dijo, sí, no hay problema, yo se lo voy a entregar. Él escribió la carta, aquel hombre hizo lo que dijo que iba a hacer, pero Clifford realmente nunca escuchó nada en respuesta hasta el momento. No le dijeron nada por unos 2 o 3 o 4 semanas. Y y la asistente del presidente le llama y le dice, en la mañana, a las 8 de la mañana, debe de estar en la oficina del presidente, él quiere hablar con usted. Y él pensó, él no recordaba la carta, no sé lo que quiere él conmigo, pero él estaba ahí. Entonces, él llegó a la oficina y vio su carta abierta en el escritorio del presidente. El presidente Truman le hizo la pregunta, o él le preguntó al presidente en qué le puede ayudar, y el presidente se quedó por unos momentos porque él estaba bajo mucha presión de no reconocer a Israel, ¿no? Y él tenía muchos que no querían que él reconociese a Israel, su madre siendo la persona principal que no quería eso. Y realmente uno no puede ir en contra de su madre. Realmente su madre le dijo, tú haz las cosas como dice la Biblia y vas a estar bien. Y bueno, alabado Dios. Y finalmente
dijo que el presidente levantó la mirada y le dijo, Clark, tú no eres judío, ¿verdad? No, señor, no lo soy. Y le preguntó, ¿por qué hablas tan a favor de lo que me escribes en esta carta de darle a Israel ese terreno y que se llame Israel y reconocerla como nación? ¿Por qué pides eso? ¿Por qué hablas a favor de eso? Si no eres judío. Y, y eso le llamó la atención, él dijo. Él no esperaba que el presidente le iba a mencionar la carta, ahora mucho menos que le hiciera esa pregunta. Él no esperaba eso. Él le respondió, señor presidente, usted me pregunta por qué yo siento eso. Yo lo siento porque es lo correcto. Y el presidente se quedó mirándolo y finalmente le dijo, bien, eso es todo. Y él se fue. Pero la próxima semana sucede que el señor Truman dijo que el poder y el prestigio de los Estados Unidos estaría tras Israel, convirtiéndose como nación y reconocemos su independencia, se dijo allí. Y yo vi a través de la televisión aquella votación, los votos que se llevaron a cabo. Yo vi cómo las naciones del mundo que participaron allí estaban presentes y pude sentir la presencia de Dios realmente de una manera tan fuerte. Yo estaba llorando viendo a aquellas personas levantar las manos cuando se llamaban a las naciones. Solamente 2 o 3 votaron en contra. Pero, pero eso fue un cumplimiento de profecía bíblica, tremendamente así lo fue. Pero aún no se ha terminado totalmente, en lo absoluto. Muy bien, para salvar a Israel que estará al punto de destrucción y aniquilación. Número 2, estoy hablando del propósito de la segunda venida. Derrotar al anticristo y su ejército. Y eso él lo hará. El anticristo se dará cuenta verdaderamente de quién es Jesús. El anticristo entenderá el poder de Cristo y, y él morirá casi instantáneamente junto a una quinta parte, creo, de su ejército, que podría llegar a millones de personas. Ahora, doctor Dupree, le voy a hacer la pregunta a usted. Nosotros escuchamos de muchos cristianos hoy día que dicen que ya Israel no tiene ningún valor, no vale la pena mencionarla. En sus clases, ¿encuentra usted a muchos jóvenes que tengan esa posición, ese pensar, o todos apoyan a la nación de Israel? La mayoría conocen muy poco de Israel No están en cuanto a la interesados. profecía bíblica. Repita eso otra vez. Muchos de ellos no entienden el contexto bíblico de las profecías en cuanto a Israel. Saben que están ahí, pero asumen que esta porción del libro de Apocalipsis está tratando con la iglesia y está tratando mundialmente y no entienden que de Apocalipsis capítulo 4 hacia Sí, Apocalipsis sí. 19 vuelve a la nación de Israel. Así es, así es. Pero ellos aceptan lo que usted enseña. La mayoría de ellos es una experiencia que les abre los ojos porque nunca antes lo han escuchado. Creen que nosotros ya no vamos a estar aquí, así que ¿por qué preocuparnos? Mm, muy bien. Eso suena, bueno, suena exactamente como esperamos que es. Y ahí es donde está la mayoría de la iglesia. Debemos de llegar al punto donde sí entendamos que tiene que ver con Israel, pero aún tenemos un gran papel que Ujú, jugar así es, hacia ese punto. así es. Número 3,
echar a Satanás al abismo sin fondo. Estamos hablando ahora de la segunda venida y su propósito. Número 4, para establecer un gobierno en la tierra que marcará el comienzo de la mayor libertad y prosperidad que el mundo jamás haya conocido, tendrá una duración de 1000 años y luego para siempre. Lo siguiente es la totalidad del capítulo 38 y 39 del gran libro de Ezequiel para describir apropiadamente el propósito de la segunda venida. Uno tiene que captar el sabor de lo que sucederá en aquel momento. Con esto siendo entregado en estos dos capítulos en Ezequiel. Aunque es bastante extenso, siendo que las notas dadas con el texto lo hacen intensamente interesante. El gran profeta dijo, y la palabra del Señor vino a mí diciendo. He aquí que yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Gog es otro nombre para el anticristo. Doctor Dupree, ¿usted lo ve de esa manera o no? Sí, cuando veo Ezequiel 37 y 38 y 39. Si volvemos atrás un capítulo donde está el Valle de los Huesos Secos, vemos cómo Dios comienza a restaurar a la nación. Dios empieza a ordenar las cosas y entonces Gog y Magog empiezan a entrar a la escena y el anticristo, el falso profeta, dirigido e inspirado por Satanás. Cuando leemos esto, si nuestra interpretación es un poco incorrecta, dígalo. Usted estará equivocado, pero bueno, dígalo. Estoy de acuerdo con usted, es algo que yo he enseñado, de hecho, acabo de enseñarlo unos meses atrás. Y Gog, está preparado para esto, para que el anticristo llegue Así es. y dirigir a la nación, y es en esta batalla que el anticristo y el falso profeta se encuentran con su caída y usted no los vuelve a ver a ellos. Ujú. Y dice, así ha dicho el Señor, Y dice, adelante, Dave, adelante, Dave, discúlpeme. adelante. Y he aquí, estoy contra ti, oh Gog, el príncipe de Mesac. Durante muchos años los maestros bíblicos han pensado que estos pasajes se refieren a Rusia, pero una cercana investigación de las declaraciones prueban lo contrario. Por lo tanto, la frase "He aquí yo estoy en contra de ti, oh Gog", no se refiere a Rusia, sino más bien al anticristo. Y yo te haré dar media vuelta y pondré anzuelos en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos como jinetes, todos completamente equipados, gran multitud con pavases y escudos, todos ellos portando espadas. Esta profecía se refiere a la batalla de Armagedón, que será la segunda invasión por el anticristo de Israel, donde él será completamente destruido. La primera invasión sucederá en medio de la gran tribulación, cuando el anticristo entonces nos mostrará sus verdaderos colores. Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos escudo y yelmo. Gomer y todas sus compañías, la casa de Togarma, a los lados del norte y todas sus compañías, pueblos contigo. Vamos a volver al previo versículo por un momento. Israel va a aceptar al anticristo como su salvador, su Mesías, su redentor. Ella va a anunciar a todo el mundo que hemos encontrado aquel que hemos estado buscando en todo el camino. Y una gran parte del mundo le creerá, no todos, pero sí una gran parte creerán que este es su Mesías. Y la razón por la cual sucederá esto es porque él traerá paz entre Israel y el mundo musulmán que nadie más ha logrado hacer. Las mentes más brillantes en América no han resuelto este problema en el Medio Oriente hasta este momento y no van a poder resolverlo hasta que el anticristo llegue y ese es quien Israel va a aceptar.
Jesús dijo, uno vendrá en su nombre y a él le aceptarán, pero yo vengo en mi nombre y no me aceptarán a mí, o palabras similares. Y, pero sí le aceptarán como su Mesías y anunciarán a todo el mundo lo que ellos han hecho y lo creerán. Ellos creerán que realmente Él es el que ellos han buscado, pero a mediado de la gran tribulación, Él mostrará verdaderamente quién Él es, y me refiero ahora al anticristo. Él mostrará quién Él es, y de hecho invadirá Israel. Y si no fuesen por dos o tres cosas que suceden, Él totalmente los derrotase en ese momento, perdón, y recibirán su primera derrota desde ser nación en el 1948. Él no los destruirá porque Él escuchará noticias del norte y del este, tal vez sea Rusia, tal vez China, los que sean, y Él irá y declarará guerra sobre Él para resolver ese problema, lo cual Él hará, perdón, e Israel, Él atacará a Israel también y mostrará sus verdaderos colores para destruirles. Él no tendrá éxito, pero él realmente hará un gran daño en aquella situación. Pero Israel sufrirá su primera derrota militar desde que se convirtió en nación en 1948. Y si no fuese por la mano de Dios, ellos fuesen completamente destruidos, pero la mano del Señor detendrá la situación por un corto periodo de tiempo. Bien, Dave, adelante, por favor. La próxima parte. Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus compañías, la casa de Betogarma y los lados del norte y todas sus compañías, pueblos muchos contigo. Estos pasajes refuerzan las declaraciones dichas anteriormente, que el anticristo, su ejército, incluirá muchas personas de muchas naciones, incluyendo a Rusia. Prepárate y desponte y toda tu multitud que se ha reunido a ti y tú se guarda para ellos. Prepárate meramente se refiere a un punto del Espíritu Santo al anticristo. Es decir, prepárate a lo mejor de tu posibilidad y aún no ayudará en nada porque será totalmente destruido. Después de muchos días serás tú visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron para asolamiento, pero fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Las dos frases, después de muchos días y al cabo de los años, se refieren al tiempo presente y el futuro inmediato. Por lo tanto, cualquier afirmación de que este capítulo ya ha sido cumplido es espuria. La tierra salvada de la espada se refiere a los muchos conflictos que Israel ha tenido desde que llega a ser nación en 1948. Y es reunida de muchos pueblos, se refiere a las varias naciones como Egipto, Siria, Irak, etcétera, que no desearon que Israel llegase a ser una nación y por lo tanto se opusieron enormemente a ella. Israel viniendo a ser una nación. Adelante, por favor. Dice, pero sale de las naciones. Se refiere esto a las Naciones Unidas que votan para que Israel sea un Estado. Aún Rusia dio su voto de aprobación, como lo mencioné momentos atrás. Y todos ellos morarán confiadamente. Se refiere al terrible, horrible del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron matados por Hitler e Israel luego demandando una patria en lugar de estar esparcidos por todo el mundo. El sentimiento era que si ellos pudieran obtenerla, luego estarían seguros. Y subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus compañías y muchos pueblos contigo. Como se ha dicho, esa es la batalla de Armagedón. Así ha dicho el Señor Dios, y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón
y concebirás mal pensamiento. El pensamiento de maldad tiene que ver con el anticristo que busca destruir a Israel y a los judíos. Y ese plan es la batalla de Armagedón. Y dirás, subiré contra tierra de aldeas, iré a gentes reposadas y que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas. Ahora, doctor Dupree, usted ha enseñado esto, así que participe cuando guste, por favor. Bueno, estaba pensando, cuando el anticristo, él une a todo el mundo para que estén de acuerdo, podría ser, solamente para pensarlo, que él ayuda a Israel a reedificar el templo durante esos primeros tres Sí, años y medio, entendiendo ahora que porque todos están de su lado, él entiende que él está en el medio, él va a profanar ese sí. templo, va a tomar control de él, tal como Antioquía y Epifanía hizo durante los tiempos antiguos. Esa será su sede religiosa para el mundo. Él está edificándolo para Israel con la ayuda de Israel, sabiendo de que él va a tomar control del templo. Y eso entonces une a todos los ejércitos cuando dice que vivían en esas ciudades sin murallas. Ellos piensan que están a salvo, que finalmente tienen a alguien que va a proteger de ellos y cuidarlos. De la misma manera que el mundo hoy en día ponemos nuestra seguridad en la bolsa de valores, en el gobierno, en la ayuda federal, en vez de poner nuestra confianza en Dios. Así que vamos a ver cómo esto sucederá en aquellos días mientras practicamos hoy. Repita eso otra vez. Nosotros vamos a ver en ese momento, en el libro de Apocalipsis, que esto sucederá. Lo que estamos viendo que hacen muchos en las iglesias hoy en día, que no ponen Así su es, así confianza en es. Dios, sino que ponemos nuestra confianza en nuestras Y en el posesiones gobierno. y especialmente en el gobierno. Vamos a recibir otro cheque de estímulo. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Tenemos Demasiada suficiente inflación. inflación, no. Bueno, yo espero que en Washington lo vean como tú lo ves. Vaya y póngale gasolina a su vehículo y créame que no necesita más estímulos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros miramos al hombre como respuesta, cuando tratamos al gobierno como Dios o lo ponemos en esa posición de Dios. No recibimos ayuda, sino que destrucción, un punto excelente. Nuestra respuesta no es el gobierno. Vemos lo que está sucediendo hoy con el gobierno. Algunas de las cosas que están haciendo, ellos están mentalmente desconectados, no se dan cuenta ellos que eso va a causar dificultades como la inflación. Ellos saben lo que están haciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Aquellos que dirigen las cosas saben. Hay algunos que están en el Congreso y en el gobierno que ellos simplemente votan en la dirección y van en la dirección de lo que el partido político les diga. Pero hermano Suagra, aquellos que están en una verdadera posición de liderazgo en cuanto a mover las cosas en una dirección en particular, tienen mucha sabiduría en cuanto a esta generación. Más, ellos saben lo que están haciendo. El punto es que ellos quieren deshacer a Estados Unidos y volverlo a edificar en una Socialismo. plataforma socialista. Es exactamente lo que buscan. Yo sugiero esto, que la barrera mayor con la que continúan topándose no es solamente con los conservadores, sino con los cristianos. Y entre más examino las cosas, más veo que es el fundamento del cristianismo y verdaderamente cuánto la Biblia fue parte de la edificación de esta nación. Es lo que están tratando ellos de corromper ese fundamento. Están teniendo un Sí. poco de éxito, han tenido mucho éxito en las últimas décadas, especialmente cuando vemos, empezando en los 1960, vemos un gran cambio en la sociedad, un cambio enorme. Yo claro que no estaba con vida en aquel tiempo, pero puedo ver la transición y dónde estamos hoy, que es el producto, el resultado de ese cambio que sucedió. Pero a la raíz de todo
es la sociedad y especialmente la iglesia que toma la decisión de buscar fuera de la palabra de Dios, fuera de Dios y Jesucristo y ver a los caminos de los hombres. ¿Habrá una parte de la iglesia que básicamente que sea socialista? Oh, sí, hay una gran parte de supuestamente iglesia que vea los problemas sociales. Su evangelio es tratar con los problemas sociales de los hombres. Y sí nos deberían de preocupar el bienestar de la gente, preocuparnos. El doctor Dupree, cuando usted mencionó una iglesia que se empezó en el 1945, la que usted pastorea ahora, ahí fue la conclusión de la Gran Guerra Mundial y claro que había una gran necesidad en aquel tiempo, pero como cristianos sí deberían de preocuparnos el bienestar de los hombres y mujeres, pero el alma, si nosotros no nos dirigimos a la salvación y el pecado, no estamos haciendo nada. Creo que tenemos que ir a la pausa. Debemos y tenemos que pausar. Tenemos que estar envueltos en el gobierno, pero solo en el sentido de hacerlo mejor en lugar de, de dañarlo, porque la respuesta sigue siendo la iglesia, Así es. sigue siendo la iglesia. Realmente la iglesia está sirviendo a Dios, el mover y la operación del Espíritu Santo. Esa es la esperanza de esta nación, La la única única esperanza. esperanza. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase y se apartare de sus malos caminos, buscase mi rostro, yo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Doctor Dupree, usted dijo algo durante la pausa que tal vez quisiera repetirlo sobre la dirección que esta nación quiere tomar. Nuestra nación en este momento se está inclinando fuertemente hacia el socialismo. Ahora bien, hay que velar por la terminología porque la gente que es inteligente usa terminología que la gente no encuentra ofensiva. Así es, así Entonces, es. el socialismo demócrata, bueno, los socialistas tienen un plan de 8 puntos para mover a nuestra nación y apartarla de la libertad y llevarla eventualmente al comunismo. Así es, así Y el es. primer paso es el controlar el cuidado de salud. La mayoría de nosotros, el gasto más grande que uno tiene fuera de un automóvil es el plan médico. ¿Cuántas veces hoy en día tenemos a personas que cientos y miles de dólares están endeudados Ujú. médicamente al punto que no pueden salir de ello? Después hay que controlar el sistema educacional. Hay que enseñarle a la gente lo que debe pensar. Y vemos hoy en día que está empezando con los niños de primaria hasta las universidades. Nuestras universidades son universidades seculares de artes liberales hoy en día. Y no son instituciones abiertas de diálogo abierto. Los profesores conservadores los están echando fuera. Por eso es que escuelas como Lee University en Springfield, escuelas como la Universidad de Jimmy Swagger, son críticas para poder enseñar las verdades y dar ese fundamento y pararse firme en contra de los liberales que no permiten un punto de vista contrario, porque si usted se para a favor de los conservadores, a los derechos, lo que dice la palabra de Dios, porque muchas de nuestras iglesias hoy en día no se paran firmes por esas verdades, sino que comprometen para que la gente pueda entrar y llegar, se comprometen a favor los números. Debemos de pararnos Ujú. y predicar la palabra Así de Dios es, sin así es. compromiso que libertará al cautivo. La verdad sin compromiso que estará ahí para establecer al cuerpo de Cristo, que va a pararse firme cuando estos eventos que ustedes han estado enseñando del libro de Apocalipsis Mm. sucedan, porque nosotros no vamos a estar aquí.
pero debemos de enseñarle a aquellos que cuando nosotros no estemos acá, hay que clamar el nombre del Señor. Estoy escuchando ahora, gracias a Dios, creo que un congresista diciendo lo mismo que usted acaba de decir. Piensen ustedes, y ahora me refiero a todos ustedes, y obviamente incluyendo al doctor Dupree, piensen ustedes que los esfuerzos para socializar esta nación van a tener éxito, o ellos van a poder cambiar la dirección, los que estén en control. Creo que hay que eliminar la iglesia para que esto suceda, porque como ya se ha dicho, el factor que es de obstáculo en contra del socialismo, lo cual es el remover a Dios de la sociedad, es el gobierno que ahora se convierte en Dios y la gente se convierte también en esto, lo cual Caín quería cumplir en Génesis 4. Pero ese factor que ese obstáculo aún sigue siendo la iglesia. Puede decirle a los maestros que deben enseñar, pero aún hay gente que se va a parar firme. Estaba leyendo un artículo ayer de un maestro que le instruyeron que tiene que enseñarle a los niños de 6 años que pueden ser hombre o mujer, que ellos pueden tomar la decisión. Y él dijo, voy a servirle a Dios primero, no voy a mentirle a los niños a decirles a ellos esas cosas. Así que mientras esas voces se paren firmes, ¿Y logró hacerlo? no, lo van a eliminar, van a despedirlo y van a encontrar a alguien que enseñen lo que ellos quieren que digan. Pero quiere decir que usted no está totalmente siendo eliminado por una idea cuando hay un obstáculo. Y la iglesia es esa fuerza, ese obstáculo. Y si nosotros, como dijo el doctor Dupree, si nosotros predicamos el Evangelio y no una versión diluida del cristianismo, si predicamos a Cristo y este crucificado y le enseñamos a la gente cómo vivir para Dios, no solamente entrar en una religión, si somos ese estandarte, entonces yo creo que aún un pequeño número de gente verdaderamente nacida de nuevo, llena del Espíritu, que se convierte en esa fuerza Así en esta es. nación que nos dará tiempo. Hay cosas que la iglesia podría ajustar que detendrían esta agenda liberal. Una de ellos ellos han adoptado la psicología. Eso ayuda y promueve que toda persona que es alentada a tomar bloqueadores de hormonas, cambiar su género por la disforia de género que es promovido por la psicología y los psiquiatras. La iglesia ha adoptado la psicología y si no removemos eso de la iglesia, eso ayudará y ya ha ayudado la agenda liberal en la nación. Y realmente no lo están removiendo, está empeorando realmente esto. Y en mi mente no sé qué piensa el doctor Free, pero yo creo que eso es un intento de Satanás para permitir que la iglesia caiga y estamos viendo esto en la iglesia, un apoyo de esta agenda liberal. No creo que incluya a todos, pero yo creo que la psicología tiene una gran parte que jugar en la mente de esta próxima generación. Están siendo criados en psicología, se les está enseñando a redefinir el pecado, sus problemas. No es un problema del pecado, es un problema de enfermedad mental. Correcto. Y, y, y realmente encontrarían un lugar seguro en esta agenda liberal y eso es parte, como usted lo dijo, ellos toman control del cuidado médico, lo han hecho y hemos visto un aumento de problemas de salud mental más de lo que hemos visto en los últimos 10 años. Así que yo diría que no sé cómo lo ve usted, pero me parece a mí que sería un punto de contención, especialmente en cuanto se está adoptando en la iglesia. Cuando no llamamos al pecado pecado, y sino que le damos una nueva definición, entonces no se necesita un salvador. Así es. Si no tiene un problema, no necesita una solución. Tiene un problema, pero usted le da una nueva definición y le da una nueva definición a la solución también, así que elimina a Dios. Muy bien. Bueno, Bueno, como como Joseph estaba diciendo, y estoy de acuerdo contigo, lo que ha sucedido es que mucho de la psicología, mucho de la sociología han eliminado la responsabilidad personal. así es. Ya no tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones.
Podemos culpárselo a la sociedad, podemos culpárselo a nuestro ambiente, a nuestro nivel socioeconómico, podemos culpar lo que le sucedió a nuestra familia hace 100 años atrás. Siempre hay una excusa sobre por qué somos como somos, pero sabemos que el mensaje de la cruz, la verdadera salvación, comienza con que toda persona es responsable y el reconocimiento de que necesitamos un Salvador y el clamar a Jesucristo como Señor y Salvador, pidiéndole a Él perdón y que entre a nuestra vida. Pero para aludir a su punto, hoy en día los sociólogos, psicólogos están eliminando este factor. Y ese es el propósito de la psicología, ¿no? Es eliminar la veracidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios está tomando otro lugar hoy día. Bueno, fue desarrollada Si para tomar el tiene lugar, lugar en lo absoluto. fue desarrollado para eliminar ese estilo de vida independiente. Debemos de entender el propósito de todo esto y debemos recordar que es el hombre pecaminoso sin Dios tratando de evaluar al hombre pecaminoso y sin Dios. Yo no necesito entrenamiento en esa capacidad, lo siento, pero no. El ser alguien que le interesa el alma y las mentes de los hombres. Él nos ha dado todas las cosas que tienen que ver con la piedad. O yo creo eso y predico que Cristo es la respuesta o no lo hago. Creo un sustituto. ¿Hay diferencia entre los dioses a los cuales servía Israel? No, no. El adorar en el altar de Baal Sí. será distinto que los lugares altos de Israel. Solo un nombre distinto. Solamente un nombre distinto. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque lo que es aceptado por la sociedad y el doctor Dupree, todos quieren saber que es culpa de otra persona, no la mía. Todos quieren escuchar que es el problema de otra persona y no el mío. Y es lo que la psicología ha hecho y cuando la iglesia recibe esa psicología, entonces la cruz ya no es el medio de la santificación y de la salvación. No tiene un papel que jugar, sino solamente un figurín en una iglesia, tal vez. Pero cuando perdemos de vista la salvación y el poder de la santificación y el cambio que Dios nos ha entregado, vaya a leerse a Isaías 53. La sanidad que necesitamos está ahí, no solamente sanidad física, sino espiritual, mental. Él vino a sanar a los corazones quebrantados. Para eso dijo que Él vino, el Espíritu de Dios puede hacerlo. Hay problemas médicos, problemas físicos a veces, pero la mayoría de los problemas dentro de nuestro país y el individuo es el problema del pecado y la respuesta es Cristo y este crucificado y eso exclusivamente. La iglesia va a tener que ponerse fuerte y echar fuera los altares de Baal y empezar a presentar a Cristo como la única respuesta y hasta que tengamos la audacidad de hacer esto, estos problemas que estamos viendo, siempre y cuando lo ignoramos como iglesia Está y no digamos nada. empeorando. Realmente el mundo ha estado llevando toda solución y esfuerzo y las cosas están empeorando. Una cosa en conexión con lo que se está mencionando que he visto dividiendo la nación y está en la iglesia hoy en día, en las universidades, doctor Dupree, me gustaría que usted comentase de esto, pero es el tema del racismo y la teoría de la raza crítica. Usted tiene que navegar a través de eso. Me tengo curiosidad, ¿cuál es su posición en tener contacto con esta teoría que está en todo lugar hoy día? Gracias a Dios nosotros no tenemos que tratarlo bien. Yo nací y crecí en Atlanta, en ¿Dónde? el pueblo de Atlanta, en la ciudad de Atlanta. Bien. Y yo soy alguien que creció en la ciudad. Yo crecí la mayoría de mis días de crianza dentro de a una milla donde juegan los Falcons de Atlanta. Así que el asistir a la secundaria en los 60 y al principio de los 70, esa segregación fue parte de mi crianza. Pero cuando yo lo veo y estudio lo que dice las escrituras, la Biblia dice de que Jesús murió una vez. Él no murió una vez para
esta raza y la próxima vez para esta otra etnicidad y este otro grupo de personas. Él murió una vez para toda la humanidad. Y solamente existe un camino de salvación. La teoría crítica racial funciona para dividir nuestra nación una vez más. Y no necesitamos estar divididos, sino unidos. Queremos cambiar el péndulo. Bueno, entendamos que el péndulo tiene que estar en el medio. Nosotros no necesitamos moverlo hacia la izquierda ni hacia la derecha. Debemos de predicar las verdades sin compromiso, pero ¿acaso Jesús no nos dijo en Juan 8? A menudo usamos Juan 8:36. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, se nos olvida el fundamento de esto. Vuelve al versículo 31, que si permanecéis en mi palabra, entonces sois mis discípulos. No dijo que lo leyó, no dijo que tal vez lo has enseñado en la escuela dominical. Él dijo que si permanecéis en mi palabra, y si no permanecemos en su palabra, entonces no vamos a caminar en esa libertad. Y para llevar a cabo su punto, lo que hemos hecho es que en vez de tratar con el pecado como el problema, le vamos a dar este medicamento, le vamos a dar este otro medicamento, y así es como tratamos con los problemas que tal vez ustedes enfrenten. Lo que necesitamos hacer es volver al mensaje de Cristo que se ha predicado. Amén. Amén. Muy correcto. Tenemos que cerrar. Yo creo que están diciendo que se nos terminó el tiempo por acá. Gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Estamos alegres de haber tenido al Dr. Dupree con nosotros y ustedes. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.